Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, listos junto a ustedes para conversar con nuestro invitado de hoy, Liborio Guarulla, gobernador del estado de Amazonas. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Saludo para todos los venezolanos. Vamos a comenzar con un tema muy interesante. Esta mañana, el presidente de COPEI, Roberto Enríquez, le decía a nuestra compañera Endrina Yepes, en entrevista a Venevisión, que es necesario hacer enlace, conversar, escuchar y ser escuchado con el sector radicalista o el sector radical del chavismo. Y que hay que insistir con el diálogo en una dimensión mucho más eficiente. La conferencia episcopal recientemente se pronunciaba. Pedro Pablo Fernández decía, no sé por qué se habla de diálogo, se ha desgastado el término y nunca ha habido diálogo. Usted que ha estado en este esfuerzo, ¿qué opinión tiene? ¿Ha habido diálogo? ¿Se puede retomar? ¿De qué manera? Bueno, realmente el diálogo es, digamos, la condición natural primero del ser humano, ¿no? Si no tenemos esa capacidad de comunicarnos, que es dialogar, es decir y recibir, es imposible entender la evolución de nuestra como especie, ¿no? Pero el tema es mucho más profundo desde el punto de vista de la democracia. Es decir, realmente si estamos en una democracia, pues el diálogo es algo completamente natural. Cuando se habla mucho de diálogo es porque precisamente no existe digamos, ese nivel de comunicación. Se ha roto y es por eso que se le da tanta importancia, ¿no? Bueno, y muchas veces se hace por emergencia, como la situación planteada con el gobierno, en la cual pues se buscó de alguna manera frenar una situación grave que estaba viviendo el país, pero el país ha seguido en diferentes crisis, ¿no? Es decir, la situación económica no ha dejado de profundizarse, la crisis, el crack, y tal vez la parte política pues también siga en esa etapa pues en que es imposible sentarse a conversar. ¿Hubo diálogo alguna vez? ¿Hubo algún resultado que apreciar? No, yo creo que lo que nosotros hicimos es algo que el pueblo venezolano aspiraba, ¿no? Que era vernos sentados en una mesa para conversar sobre temas que son fundamentales para todos los venezolanos. Por ejemplo, digamos, la parte económica, la violencia, la inseguridad, son temas que de alguna manera debemos abordar no solamente quienes estamos gobernando, sino también los dirigentes, pues en este caso los parlamentarios, los concejales, todos estamos involucrados en ese tema. En este momento, cuando el sonido, la voz de la problemática que requiere de respuestas es tan alto, es tan evidente, y uno ve que en la dirigencia política, tanto en un sector como en el otro, bueno, hay polémica, hay una suerte de reacomodos que están presionando tanto en el PSV, que viene con su congreso, el Gran Polo Patriótico, y del lado de la mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué opinión tiene sobre lo que requiere el país de la dirigencia política? Bueno, ciertamente mucho más madurez y sobre todo rectificación, pues, porque pienso que las cosas se han ido de la mano, pues. El tema, por hablar de un solo tema, el tema de la seguridad. Se supone que la seguridad debió frenarse en algún momento y hoy por hoy tenemos cada día más muertos. Yo comentaba antes de ingresar al programa que hace una semana atrás en Amazonas hubieron 7 asesinatos. Bueno, 7 asesinatos era lo que había hace 10 años en Amazonas, en un año. Que se haga en una semana implica que realmente la situación es bastante grave en un estado que de por sí era bastante pacífico, pues. Entonces, bueno, hablamos de la economía. El tema de la economía es cada día la inflación, la escasez. Bueno, hay que pararlo porque sencillamente vamos hacia el conflicto mucho más grave, pues. Entonces, ahora, hemos estado escuchando su punto de vista, su opinión, pero ¿qué va a hacer Liborio Guarulla, por ejemplo? ¿Qué habla con sus compañeros? ¿Qué habla dentro de la mesa de la Unidad Democrática? Vamos a ver otra vez un intento por el diálogo. ¿Qué le quiere decir a quien nos está viendo cercanamente en este momento? Mira, cuando nosotros fuimos al diálogo, yo creo que lo más importante es ser coherente. Como aquí no hay la posibilidad de que este diálogo sea permanente, de que nos estemos sentando y podamos conversar, llegar a unos acuerdos como lo pide pues la democracia,
yo había propuesto que hubiese un intermediario, en este caso, para darle de alguna manera continuidad y que no quedara en manos de uno de los sectores y que en algún momento ese sector volviera a recoger sus palabras, volviera a recoger o tumbar a la mesa o quitar a la silla, ¿no? Entonces, si el Vaticano se había propuesto, bueno, indudablemente que podía ser el mediador, porque es que estamos en una crisis realmente, pues en una crisis de que, bueno, no nos entendemos, uno persigue al otro. Entonces, y que fueran 3 puntos que pudiéramos ir resolviendo en el camino. Esos puntos tenían que ver precisamente con la liberación de los presos políticos, de los estudiantes, tenía que ver con la elección de los poderes que están vencidos, en este caso el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la Nación, y bueno, es la manera de avanzar. Si no podemos resolver esos 3 puntos, entonces difícilmente podemos sentarnos realmente a conversar. Brevemente, antes de pasar a otro tema, ¿se debe dialogar primero para intentar esos 3 puntos o se exigen esos 3 puntos para ir al diálogo por otros asuntos? No, yo pienso que eso es parte digamos... Uno y otro, poco a poco. Sí, necesariamente, porque es que si no hay resultado, como pasó después de ese intento, pues, de llegar a algunos acuerdos, entonces la gente pierde pierde la confianza, pierde la emoción de que, oye, la esperanza de que vamos a encontrar el camino que necesitamos realmente. Gobernador, ojo que no ven, corazón que no siente. En estos días en los medios de prensa se habla mucho de la sequía en muchos sectores, incluso muchas reses muriendo ahí, bajo el sol inclemente. Pero hay una realidad totalmente distinta en Amazonas. Lluvias, inundaciones, damnificados. Sí, nosotros en Amazonas el ciclo se ha mantenido porque este es digamos, el ciclo de invierno comienza a finales de mayo y, bueno, en agosto debe tener su tope. Este año el invierno ha sido mucho más fuerte, tenemos 5 municipios afectados, el Alto Orinoco, Manapiare, Atabapo, Autana y, por supuesto, Ature, que es el municipio capital. Tenemos 18 barrios de Puerto Ayacucho afectados por la lluvia. Ha habido más de 1000 desplazados. Cuando hablo de desplazados es porque, claro, se han inundado las viviendas, se han inundado sus sitios de trabajo y se han mudado hacia otros familiares buscando dónde residir. Pues. Tenemos por lo menos 50 personas damnificadas en escuela, como ya terminamos las vacaciones. Ya terminamos digamos, las actividades, entonces estamos en periodo de vacaciones y allí tenemos a 8 familias ahorita damnificadas. Pero, por ejemplo, el río Cataniapo, que es el que abastece de agua a Puerto Ayacucho, se desbordó la cota digamos, para las inundaciones y las plantas de bombeo se paralizaron casi por 2 días. El nivel crítico del Orinoco está a 15 centímetros. Estamos hablando de que si continúa lloviendo 2 días más, pues vamos a tener de verdad problemas muy graves, porque ahí sí termina de inundarse varios barrios de Puerto Ayacucho. En estos contextos, Amazonas se vale por sí misma como entidad, está coordinándose con autoridades centrales, requiere de ese apoyo. ¿Cuál es la situación? Bueno, en este momento lo está coordinando Protección Civil del Estado. Nosotros hemos, por supuesto, tratado de disminuir el impacto porque, como le decía, hay muchas personas que, como esto es cíclico, ya se mudan hacia otra familia, a veces tienen otra casa donde mudarse, ¿no? Entonces ya no es como antes que habían 2.000, 3.000 damnificados, sino que tratamos de que sean menos y tratar de apoyarlo de esa manera. Pero si se produce en el interior del estado, por ejemplo el Alto Orinoco, Manapiare, entonces sí se requiere el apoyo del gobierno nacional porque es muy difícil el transporte para allá, hay que llevar los alimentos, los mosquiteros en aviones y nosotros realmente no lo tenemos. Gobernador, pasemos al aspecto financiero, al aspecto presupuestario. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo están las finanzas de la gobernación, los recursos que deben llegar desde el Poder Central y particularmente en el tema salarial para cumplir con la nómina con los trabajadores? Sí, hay que destacar primero que
que cada año los presupuestos son deficitarios. A partir del mes de agosto, septiembre ya comienza a tener problemas y es por eso, pues el gobierno lo sabe y por eso constantemente ellos están otorgando crédito. Pero el problema se agrava porque el gobierno nacional ha decretado unos aumentos salariales que comenzaron en mayo, que vienen del año, incluso del año pasado, ¿verdad? Porque en enero se aprobaron 10%, en mayo se volvió a aprobar un dinero y la gente no ha recibido realmente ese aumento. Entonces eso hace que su poder adquisitivo cada día sea menos. Y ellos lo están reclamando como debe ser, porque lo que no se ha parado es la inflación, lo que no se ha parado es la escasez, pues. Entonces es necesario que el gobierno nacional tome en cuenta pues lo que son las alcaldías y las gobernaciones, porque vemos por allí en la prensa que ya aprobaron para los ministerios, para las Fuerzas Armadas, para los institutos autónomos nacionales. Entonces, bueno, es justo que se le apruebe a las alcaldías y a las gobernaciones. Créditos adicionales para sí, cumplir con el aumento. Correcto. ¿Y cómo está el tema inflacionario, el tema de abastecimiento allá en Amazonas? Eso de verdad que es mucho más grave todavía. Mucho más grave por el tema del contrabando, por el tema del cambio monetario, ¿no? Entonces, allí todo ha entrado en este ciclo del tráfico, pues. De la gasolina, que bueno, estábamos comentando que aquí en Caracas, por ejemplo, 200 litros de gasolina son 5 bolívares. Pero digamos en la frontera sur de Amazonas son 15.000 bolívares que vale 200 litros de gasolina. Entonces eso se ha convertido realmente en un oro, en un elemento de cambio, pues, de valor. Muy fuerte, ¿no? Sí, luego están los alimentos también, los materiales de construcción, todo, o sea, bueno, son el 1000%, pues. Hay que calcularle en Amazonas y sobre todo lo que estamos hablando, es decir, el desabastecimiento que tenemos es muy grande, no solamente en Puerto Ayacucho, sino en el resto del estado. Gobernador, bueno, muchas gracias por esta visita y que todos estos planteamientos tengan el mejor destino. Hasta pronto. Gracias por permitirnos comunicarnos una vez más con todos los venezolanos. Ha sido Liborio Guarulla, gobernador del estado de Amazonas, hoy en Noticiero Venevisión.